Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy que estamos también conmemorando el Día del Psiquiatra. Felicidades, doctor, antes que nada. Y pues bueno, y a todos los que nos acompañan, ¿no? Muchísimas gracias por unirse en estos webinars que estamos organizando de camino a nuestro diplomado de salud mental perinatal. El día de hoy vamos a platicar con el doctor David Fernando Muñoz Botello. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, bien. Gracias a Dios aquí andamos. Gracias a todos los que se conectaron y felicidades a todos los colegas psiquiatras que se toman el tiempo de continuar con su aprendizaje. Muchas gracias, Doc. Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que justamente se vincula muy bien con lo que estaremos platicando como contenido del diplomado que estamos ofertando, que tenemos en la fecha de inicio el 1 de mayo para los que tengan interés. Y bueno, antes que empezar con el tema que vamos a hablar, me gustaría hablar un poco acerca de las credenciales del doctor David, para que sepan que pues él es coordinador de este diplomado y pues obviamente tiene muchísima preparación. El doctor David Muñoz es médico cirujano por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Campeche, un fellowship en salud mental perinatal por el Hospital Clínic de Barcelona, España, título de experto universitario en salud mental perinatal por la Universidad de Zaragoza, España, además de que tiene formación en lactancia y salud mental por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Es profesor colaborador del posgrado de alta especialidad en psiquiatría perinatal en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Perinatología, profesor titular de psiquiatría perinatal para médicos residentes del Hospital Psiquiátrico de Campeche y del Hospital de Salud Mental de Chihuahua. Y finalmente, pues, o finalmente porque es muy extenso su CV, Doc, es cofundador y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Salud Mental Perinatal. Pues, Doc, creo que no hace falta más presentación viendo las credenciales que usted tiene. Le damos la bienvenida a este webinar que el día de hoy estaremos hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo durante y después del embarazo. Entonces, doctor, adelante, toda suya la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí voy a compartir la presentación. Vamos a ver. En lo que va iniciando, muchísimas gracias a todos los que se conectan de fuera de México, desde Bolivia, de Argentina, e incluso dentro de México, de regiones que no son la Ciudad de México, como Oaxaca. Muchas gracias para todos y pues buenas noches. Comenzamos. Adelante, Doc. Ahí están viendo mi pantalla. Es correcto, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Espero y sea de su interés y pueda aportar algo con esta charla, donde, como nos comentaba Alan, es un padecimiento que muchas veces llega a pasar desapercibido, pero que puede generar un sufrimiento intenso y silencioso en muchas madres que no llega a presentar. Vamos a hablar de TOC en el embarazo y en el posparto. Vamos a revisar algunas claves clínicas que pueden ser de utilidad para nuestra práctica diaria. Este es el contenido que vamos a ver, a revisar el día de hoy. Vamos a ver cuál es la definición, la epidemiología, las características clínicas, cómo diagnosticar, cómo evaluar y el tratamiento del TOC perinatal. Como introducción, ¿qué es lo que representa el TOC perinatal? El TOC perinatal se va a caracterizar por aquel trastorno obsesivo compulsivo de nueva aparición o que se exacerba o se tiene una recaída en el periodo del embarazo y, o hasta el primer año posparto. Y hay, de igual manera que en el TOC general, se va a componer por presencia de obsesiones, que son aquellos pensamientos, imágenes repetitivas, intrusivas,
que generan un malestar importante, significativo de quien las presenta, y por otro lado, puede o no presentar compulsiones, que son conductas o rituales repetitivos con la finalidad habitualmente de reducir la ansiedad que generan las obsesiones. Muchas veces el TOC perinatal llega a ser subdiagnosticado, llega a diagnosticarse de manera errónea, y esto deriva a que se va a tratar de manera errónea, se va a infratratar o sobretratar, dependiendo de, de la confusión diagnóstica que se ha realizado. Y aquí el problema es que si tenemos un mal abordaje en nuestras pacientes que tienen TOC perinatal, las consecuencias no solo van a ser para la madre, no solo se van a quedar para quien está presentando el padecimiento, sino va a tener un impacto directo a nivel de complicaciones obstétricas, neonatales, en el funcionamiento marital, en cuestión de crianza de los hijos, en cuestión de calidad de vida de la madre y quien lo rodea. En esta tablita les puse algunas características clínicas más frecuentes. Lo dividí de acuerdo a las obsesiones y compulsiones por periodo, si se encuentran en el embarazo o en el posparto. En, en el caso de las obsesiones, lo más característico, enfocándonos en el periodo del embarazo, van a ser las obsesiones que se centran por el miedo de que al feto le vaya a ocurrir algo. Miedo a muerte fetal, miedo a que el feto se vaya a contaminar con algún agente tóxico externo, y menos frecuente presencia de obsesiones agresivas hacia el feto, las llamadas fobias de impulsión, que son caracterizados por imágenes o por pensamientos de hacerle daño intencional o accidental hacia el feto. Y las compulsiones en este periodo de embarazo, más frecuente, asociadas a las obsesiones que ya les mencioné, van a... Uy, ahí se escucha un rebote. No, ya. Y las compulsiones asociadas a las obsesiones que les mencioné van a ser para el caso de este miedo del bienestar fetal, van a ser compulsiones de verificación, de comprobación, estarse revisando el latido fetal o los movimientos fetales, acudir o exigir revisiones a su ginecólogo para ver que todo esté bien, que todo esté perfecto. En el caso de las que están enfocadas, de las obsesiones que están enfocadas con que el bebé se vaya a contaminar, son compulsiones de limpieza extrema, ¿no? Lavado del ambiente en el que se encuentra la madre, llegando a conductas evitativas muchas veces para evitar la exposición de algún otro miembro o alguna persona que pudiera contagiar a la madre. En el caso del posparto, las obsesiones características aquí van a ser las fobias de impulsión, las obsesiones agresivas, esos pensamientos de dañar accidentalmente o intencionalmente al bebé, incluidos también pensamientos de abuso sexual. También hay presencia de obsesiones que se centran en el miedo del bienestar del bebé, miedo a que vaya a tener muerte súbita del lactante, miedo a que el bebé se vaya a enfermar y se vaya a morir, que se vaya a contaminar, y miedo, que esto también es muy frecuente, a ser criticada, miedo a no ser suficiente, miedo a no amar lo suficiente a su bebé. Esto nos va a llevar a tener compulsiones asociadas, en el caso de las obsesiones agresivas, de las fobias de impulsión, conductas evitativas, como por ejemplo, si se tiene la obsesión de dañar con un cuchillo al bebé, bueno, pues se tiene la conducta evitativa de acudir a la cocina o de no exponerse cerca de donde se encuentran cuchillos, o si está la presencia de pensamientos de lanzar al bebé por una ventana, pues no se acercan a las ventanas. Es muy frecuente esto, las conductas evitativas. O hasta el hecho de evitar tener contacto con el bebé también. En caso de miedo a que le vaya a pasar algo al bebé, sobre todo en la noche, que se quede dormido y se vaya a asfixiar o no esté respirando por algún otro motivo,
están las conductas compulsivas de verificación. Está revisando constantemente al bebé que esté respirando, que esté bien. Y en caso de miedo a que el bebé sea contaminado, van a presentarse comúnmente compulsiones de limpieza excesiva de los utensilios, del biberón, de la ropa, evitando contacto también de externos para que no se vaya a contaminar el bebé o los utensilios o el ambiente donde habitualmente se encuentra el bebé. Si bien la mayoría de las compulsiones y de las conductas evitativas no generan un daño directo hacia el bebé, en algunos casos sí puede ocurrir algún daño directo o indirecto, algunos casos de compulsiones o de obsesiones extremas. Yo les comentaba que en el caso de las fobias de impulsión, de las obsesiones agresivas, es frecuente la presencia de conductas de evitación. Esas conductas de evitación también les comentaba que pueden llegar a evitar tener contacto por completo con el bebé. Esto perjudicaría el vínculo entre la madre y el bebé, generando un trastorno de vínculo y posteriormente esto afectaría directamente el apego de, del bebé y por supuesto afectar el temperamento, que sea un niño más irritable, esto a corto plazo, pero a largo plazo se ha observado que esto puede conducir a mayor vulnerabilidad de que el bebé sufra algún padecimiento mental. En caso de las compulsiones de limpieza extrema, no solo se llegan a centrar en los utensilios o en el ambiente, como los mencionaba con anterioridad, también puede ocasionar una limpieza extrema hacia el bebé por parte de la madre, generando daño físico, generando laceraciones o generando abrasiones en ocasiones. En esta diapositiva les muestro cuál es la epidemiología, que los datos son muy variables dependiendo de las muestras poblacionales, dependiendo del país donde se realice el estudio. Aquí les muestro un estudio prospectivo, que es uno de los estudios más amplios que evalúan la prevalencia del TOC en el embarazo y en el posparto. En el caso del embarazo, casi alcanza el 8%, en el caso del posparto, cerca del 17%. Y algo que me gustaría que tengamos como muy en cuenta es que los pensamientos intrusivos, los pensamientos no deseados van a ser súper comunes en la etapa perinatal. Tan comunes que hay estudios que nos dicen que el 100% de las madres que fueron evaluadas tuvieron en algún momento del periodo perinatal estos pensamientos no deseados de daño hacia su bebé. Sin embargo, no todo pensamiento no deseado, no todo pensamiento intrusivo va a dar un diagnóstico de TOC. De ese 100%, por ejemplo, del estudio que les mencioné, solo 4% integraban un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Por otro lado, hasta un 70% de las mujeres que ya tenían diagnóstico previo al embarazo de TOC pueden presentar una exacerbación, pueden tener una recaída. Es una cifra altísima, si nos ponemos a pensar, ¿no? Entonces, es un padecimiento que hay que tener una monitorización muy estrecha y dar mucha psicoeducación, un tratamiento preventivo de ser necesario. Y aquí les pongo otro dato estadístico, que es que la prevalencia en población general de TOC va del 2 al 4%. Esto con la finalidad que veamos que se cuadruplica, se triplica el riesgo de presentar TOC en la etapa perinatal respecto a la población general. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de una manera correcta? Sabemos que todavía hay mucha deficiencia de los manuales diagnósticos para poder especificar algún padecimiento mental en la etapa perinatal. Aquí les pongo cómo pudiéramos realizar el diagnóstico en caso de documentarlo en nuestro expediente, de realizar alguna constancia, etcétera. Les pongo los dos manuales que más utilizamos, que es el DSM-5 en su versión actualizada y la CIE-11. En ambos, el nombre del trastorno es el mismo, trastorno obsesivo compulsivo. La diferencia es que en el DSM-5, en el caso de TOC,
no vamos a contar con un especificador, no vamos a contar con la manera de ser más exactos en cuanto al momento en el que se, se brinda se genera el padecimiento, distinto de depresión o distinto de bipolaridad, que aquí sí existe el código de extensión con inicio en el periparto. Sin embargo, en el caso del DSM-5 podemos usar una descripción narrativa si confirmamos y corroboramos que el trastorno obsesivo compulsivo surge en el periodo perinatal. Si bien entonces no existe un código de extensión, lo podemos de todas maneras detallar. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo sería la documentación correcta diagnóstica. Sería trastorno obsesivo compulsivo con inicio en posparto, en caso que fuera posparto, y con inicio en embarazo, en caso de que fuera con embarazo. Distinto de la CIE-11. Aquí el nombre del trastorno es el mismo, trastorno obsesivo compulsivo con el código 6B20, pero aquí ya añaden códigos de extensión en el apartado de las X. Esto nos ayuda mucho a detallar en qué momento surge el padecimiento. La manera correcta entonces sería codificarlo con el código del trastorno, que es 6B20 y XT4Z, ejemplificando que apareciera en el posparto. Les mencionaba algunas características clínicas con anterioridad, pero cómo no lo va a manifestar la madre, cómo lo vive, cómo lo piensa las mamás. En el caso de las obsesiones agresivas, la madre nos va a referir y que le vienen estos pensamientos de, y si lo lanzo por la ventana, o si lo lastimo con el cuchillo sin querer, o si lo ahogo en la bañera, o describe, ¿no? Me vienen imágenes de contenido sexual de yo haciéndole algo a mi bebé. Esto obviamente genera una angustia terrible de quien presenta este tipo de pensamientos. En el caso de las compulsiones, las conductas evitativas serían, por ejemplo, evitar bañar al bebé, evitar tener contacto con él, dárselo a la mamá para que ella se encargue de la cobertura de las necesidades de su hijo, no usar cuchillos en lo absoluto por este miedo ahí, qué tal que si salgo corriendo y se lo entierro, o en el caso de las compulsiones de verificación, estar despertando cada 5 minutos para ver que esté respirando y que esté vivo, ¿no? Me ha tocado pacientes que hasta tienen en el espejo, un espejo ahí a la mano para ver que efectivamente su bebé esté respirando. Una vez que tengamos la sospecha diagnóstica de trastorno obsesivo compulsivo, vale la pena echarnos ahora sí un clavado y hacer una exploración muy detallada para poder confirmar nuestro diagnóstico, porque yo les comentaba con anterioridad, es muy frecuente la presencia de pensamientos intrusivos en este periodo, pero no todo pensamiento intrusivo quiere decir que ya vamos a catalogarlo como trastorno obsesivo compulsivo. Entonces aquí donde ante esa sospecha empezamos a explorar de una manera más amplia, de una manera más detallada, los síntomas obsesivos y compulsivos que sean típicos en el periodo perinatal o atípicos dentro de este periodo, ¿no? Más a lo común que vemos en la población general, sin dejar pasar desapercibido esas obsesiones de daño al bebé, de miedo a contaminarlo, de impulsos no deseados o y pensamientos intrusivos de contenido sexual o de contenido violento. Y sin dejar pasar las compulsiones de comprobación, de verificación y de evitación. Otro dato relevante, una vez que empecemos a hacer nuestra exploración más detallada, es ir descartando diagnósticos diferenciales, sobre todo de primera instancia, poder diferenciar el TOC de las preocupaciones normales a las que se enfrenta una mamá, como pues el miedo a que vaya a pasar alguna complicación en el periodo del parto, o miedo a que exista alguna complicación fetal, o miedo a que su bebé se vaya a enfermar. Esto es algo normal, son preocupaciones congruentes y coherentes al contexto donde se encuentra la madre. En cambio, en el trastorno obsesivo compulsivo sabemos que son una angustia derivada de pensamientos incongruentes, de pensamientos que
son egodistónicos para la madre, que generan muchísimo malestar. Es importante que dentro de esta exploración también tomemos en cuenta cómo se encuentra la funcionalidad de la madre para poder categorizar si cumple o no con los criterios diagnósticos de TOC. Sabemos que si hay una alteración en la funcionalidad, si estos pensamientos están siendo debilitantes y están alterando el tema del vínculo madre-bebé, el tema del sueño, de la alimentación, de brindar un cuidado adecuado, ya pudiéramos integrar el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, sin dejar pasar, evaluar cuál es la conciencia de la enfermedad, cuál es el insight que está teniendo la madre ante este padecimiento. Al igual que en la población general, el insight nos va a brindar cuál es la gravedad del trastorno. En algunos casos, sobre todo cuando existe un una pobre o nula conciencia de la enfermedad, puede llegar a confundirse con psicosis puerperal. Pero ahorita vemos de manera más detallada cómo podemos hacer la diferenciación, porque el abordaje es completamente distinto y la gravedad y el impacto que esto pueda generar también es muy diferente. Algunos autores nos recomiendan que se hagan en toda madre en etapa perinatal un cribado para poder integrar el diagnóstico de TOC, ya sea si eres pediatra, si eres ginecólogo, si eres psicólogo, si eres enfermero, trabajo social. Lo recomendable es siempre poder hacer alguna de estas preguntas de cribado. No nos cuesta un minuto. Algo parecido a lo que se sugiere en depresión. En depresión hay unas preguntas de cribado que se llaman las Hooley Question. Bueno, igual aquí se sugiere que hagamos estas preguntas, como por ejemplo, no es raro que las madres primerizas experimenten pensamientos intrusivos e indeseados de que podrían dañar a su bebé. ¿Le ha ocurrido a usted algún pensamiento similar? ¿O ha tenido pensamientos aterradores, por ejemplo, de que podría dañar accidentalmente al bebé? Muchas mujeres experimentan estos pensamientos, pero temen mencionarlos. Lo que podemos observar es que las características de ambas preguntas van abriendo una ventana sin que la madre se sienta juzgada, ¿no? Sin que se sienta que es la única mujer en el mundo que está presentando estos pensamientos y se sienta súper culpable. El simple hecho de poder aperturar la confianza y la empatía con la madre llega a ser terapéutico. El que ella pueda liberarse, pueda externar lo que está sintiendo, eso ya es de gran ayuda. Existen instrumentos para el trastorno obsesivo compulsivo, que si bien no es el gol estándar para poder hacer el diagnóstico, sabemos que los instrumentos existen y son muy potentes para poder corroborar nuestro diagnóstico y para poder también evaluar la evolución que va teniendo la madre. Los instrumentos específicos recomendados para el TOC perinatal es la escala de Yale Brown, igual que en la población general, que está bastante estudiada y bastante validada en esta población. Y existe una escala más específica, que es la escala obsesiva compulsiva perinatal. Es una escala que se validó desde el 2011 y en su momento mostró muchísima mayor fiabilidad que la escala de Yale Brown. Sin embargo, no se ha dado tanta difusión, pero bueno, ahí es una escala bastante confiable. Una vez que apliquemos los instrumentos, vale mucho la pena hacer valoraciones de las comorbilidades más frecuentes que puede llegar a presentar el TOC perinatal, que es ansiedad, depresión y alteraciones en el vínculo. Para eso, lo que se sugiere es la realización de la EPDS, que es la escala de Edimburgo, una escala específica para el periodo perinatal, donde nos puede arrojar datos de depresión y de ansiedad perinatal. Podemos usar también la escala de GAT-7 y PHQ-9, que son escalas autoaplicables, muy sencillas, si bien se usan en población general, también son bastante validadas en población perinatal. Y la PBQ, que también es un instrumento autoaplicable, y aquí podemos detectar dificultades en el vínculo afectivo, que no es infrecuente, se encuentra el vínculo afectado en las madres que presentan
TOC perinatal. No, nunca dejarlo pasar desapercibido, evaluar el vínculo. Aquí tenemos los diagnósticos diferenciales, los diagnósticos con los que más frecuente se puede llegar a confundir el TOC perinatal. En primero vemos a la depresión. La depresión se puede llegar a confundir con el TOC perinatal, sobre todo cuando existen sentimientos de culpa, de minusvalía, de no ser buena mamá, de no estar cubriendo de manera adecuada al bebé, de sentirse que el bebé estaría mejor sin ella. Estos pensamientos se pueden llegar a confundir porque en el TOC, lo mencionaba con las características clínicas, puede haber estos pensamientos repetitivos, intrusivos de no ser buena mamá, de no querer a su bebé. ¿Cuál es la diferencia? Que en los sentimientos de minusvalía, de insuficiencia, en depresión, van a estar muy congruentes con el estado de ánimo que está presentando nuestra paciente. En el TOC van a ser pensamientos egodistónicos, van a ser pensamientos muy angustiantes, pensamientos que no resuenan con lo que realmente está sintiendo la madre. En el caso de trastorno de ansiedad generalizada, sabemos que la característica del trastorno de ansiedad generalizada es que va a haber preocupaciones en diversos contextos, sobre todo en contextos que se vincula a la madre, circunstancias de la vida real, distinto de los pensamientos que generan angustia en el TOC, van a ser pensamientos irracionales que los detecta la madre la mayoría de las veces a la perfección. Otro de los diagnósticos diferenciales que debemos de tomar más en cuenta y que debemos evaluar a profundidad para descartarlo o para confirmarlo es con la psicosis perinatal. Para eso les puse aquí una tablita más específica, cuáles son las diferencias. En el TOC perinatal vemos que la conciencia de enfermedad va a estar la mayoría de las veces conservada. En la psicosis puerperal no, en la psicosis puerperal va a estar nula o va a ser muy débil, va a ser delirante. La naturaleza del pensamiento en el TOC va a ser egodistónico. Esto quiere decir que no resuena en lo que está sintiendo la madre, lo cual generaría mucha angustia, y en la psicosis perinatal va a ser egosintónico. No va a generar un conflicto. La madre da por sentada que eso siente, eso es, eso piensa, y no hay manera de refutarle esta idea. La conducta que va a tener ante ese pensamiento la madre con TOC perinatal va a ser conducta de evitación y muchas veces de buscar ayuda por el malestar que está sintiendo. En el caso de la psicosis perinatal, aquí la conducta es de alto riesgo. Puede haber un daño directo, ya sea hacia la propia madre o hacia su bebé. Lo importante es detectarlo porque vemos que las consecuencias son muy distintas y el abordaje también va a ser muy distinto. En una psicosis perinatal se requiere de una hospitalización y en el TOC perinatal habitualmente el abordaje va a ser ambulatorio. Aquí les muestro un algoritmo que sugieren algunos colegas de la Asociación Psiquiátrica Americana. Este algoritmo separa el abordaje terapéutico ante presencia de sintomatología leve y sintomatología moderada a severa. En caso de tener una paciente con síntomas leves, el tratamiento de primera línea va a ser la terapia cognitivo-conductual, específicamente con exposición con prevención de respuesta, que es una terapia que se caracteriza por una exposición gradual a lo que le está generando la angustia a la madre. Y prevención de respuesta tiene que ver con fomentar que se eviten las conductas compulsivas, la conducta que realiza habitualmente la madre para paliar los síntomas de la angustia que generan los pensamientos obsesivos. Se recomiendan de 12 a 16 sesiones semanales. Si tenemos buena respuesta ante este número de sesiones semanales, se recomienda posteriormente una sesión de mantenimiento mensual. Si iniciamos el tratamiento psicoterapéutico durante el embarazo, hay que volver a reevaluar a la madre en el posparto, sobre todo entre la segunda a la sexta semana, que es el periodo de mayor riesgo de recaída.
En caso de observar una descompensación o un área de oportunidad, retomamos el tratamiento de fase aguda, que serían las 12 a 16 sesiones semanales. Pero, ¿qué pasaría si no tenemos una respuesta adecuada de nuestra paciente ante este número de sesiones? Ya brincaríamos a realizar un abordaje como si fueran síntomas moderados a severos. Que aquí ya iniciamos un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico recomendado es el tratamiento antidepresivo, preferentemente ISRS, que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Lo que vamos a hacer es empezar con la dosis mínima efectiva y vamos a ir optimizando acorde a la respuesta que observemos en la madre, llegando hasta una dosis máxima tolerada. Si no tenemos una respuesta con la dosis inicial, lo que vamos a hacer es esperar de 4 a 6 semanas. Si no tenemos una respuesta posterior a ello, entonces vamos a ir incrementando la dosis. Si ya llegamos a la dosis máxima y no estamos teniendo una respuesta, entonces ya pasamos aquí abajo al final del algoritmo, que sería, si tuvimos una respuesta moderada, podemos, en caso de haber usado monoterapia, en caso de solamente haber iniciado con antidepresivos, podemos complementarla con la terapia cognitivo-conductual o podemos potenciar el tratamiento ISRS con un antipsicótico atípico. Pero si tuvimos una respuesta leve, una respuesta nula, aquí lo recomendable ya sería cambiar de antidepresivo por un ISRS preferentemente. Podemos cambiarlo por clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, pero bastante potente en TOC. Podemos agregar un antipsicótico atípico al ISRS que ya teníamos previamente para potenciarlo. O también hay evidencia que sugiere el uso de venlafaxina o mirtazapina, que son antidepresivos también. Aquí les muestro algunas recomendaciones psicofarmacológicas que van a estar centradas en minimizar el riesgo tanto en la madre como en el bebé. Lo que se recomienda es que debemos usar la dosis mínima efectiva, no infradosis, dosis mínima efectiva recomendada, que ya sabemos es efectiva para ese trastorno, con la menor cantidad de medicamentos. Esto nos hace, entonces, considerar que es preferible llegar a una dosis máxima, aumentar, por ejemplo, si se le inició sertralina, es preferible dejar sertralina en 200 miligramos a dejar poquito medicamento de sertralina, poquito antipsicótico, poquito ansiolítico. Siempre hay que asegurarnos que hemos llegado a la dosis máxima efectiva tolerada por la paciente. Si es posible que la madre se recupere sin medicación, está excelente. O sea, aquí entre menos medicamentos, muchísimo mejor. Siempre lo que queremos es agotar todas las instancias antes de iniciar un tratamiento, pero si ya estamos ante el fallo psicoterapéutico de síntomas leves o ante la presencia de síntomas moderados o graves, no hay que escatimar ni con la dosis ni con el número de medicamentos. Hay que buscar la mejoría de la madre para evitar la estabilización, pero para evitar también complicaciones obstétricas y neonatales que pudiera generar la descompensación de la sintomatología de la paciente. Tratar a la paciente con dosis inferiores a las efectivas, que es algo muy frecuente que nos llega a pasar a los colegas psiquiatras perinatales, ver que por miedo a supuestamente no generarle un daño al bebé se dan infradosis. Esto lo único que haría sería duplicar el riesgo, porque estamos exponiendo de todas maneras el medicamento al bebé, pero estamos exponiendo a la madre a que se descompense y que esto al corto, mediano, largo plazo vaya a tener más complicaciones. A nivel farmacológico, les mencionaba con anterioridad, lo que se va a recomendar siempre es empezar la monoterapia con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Siempre como en el periodo perinatal, se prefiere eso, se prefiere la monoterapia, el uso únicamente de un medicamento, aumentándolo poco a poco hasta obtener una respuesta adecuada de, de la madre antes
de añadir un segundo medicamento, antes de pensar en añadir un potenciador. Primero hay que garantizar que estemos en la dosis máxima tolerada por nuestra paciente, esto con la finalidad de evitar exposiciones de varios medicamentos, tanto en el feto o en el lactante, según sea el caso. Otro punto importante, en el TOC general, la gran mayoría de las veces sabemos que necesitamos dosis farmacológicas más elevadas, dosis de antidepresivos más elevados a lo que habitualmente usamos para depresión o para ansiedad. En el caso del periodo perinatal no es la excepción, necesitamos dosis más elevadas, pero otro punto importante a considerar es que, sobre todo en el tercer trimestre, hay una dilución del medicamento. Esto debido a que aumenta el volumen plasmático en la madre hasta un 40-50% y aumenta el aclaramiento renal. Entonces, esto disminuye la dosis en la madre y por lo tanto disminuye la respuesta. Cosa contraria pasa en el posparto. Inmediatamente se recupera el volumen plasmático, se recupera el aclaramiento renal y muchas veces ya empiezan a manifestar efectos secundarios la madre por una saturación del medicamento. Les comentaba también con anterioridad que podemos usar venlafaxina y mirtazapina. Hay una evidencia modesta que podemos usar estos antidepresivos de manera relativamente segura como monoterapia y también se recomienda ante el fallo de un primer ICRS en dosis y en tiempo adecuado, potenciarlo con un antipsicótico atípico de segunda generación. Y bueno, aquí les puse un caso clínico para repasar esto que les acabo de mencionar y posteriormente ver si existe alguna duda. Este caso clínico es más con esa finalidad. Yo soy muy barco, entonces espero que todas lo saquen bien. Voy a compartir un código QR para que podamos interactuar, ¿ok? Voy a dejar de compartir esta pantalla y ahorita voy a compartirles otra pantalla. Ahí, bueno, vamos a iniciar aquí. Ahí sí pueden, por favor, escanear el código QR. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Perdón, lo que pasa es que yo estoy con el teléfono y no puedo escanearlo. Bueno, no te preocupes. Ahorita, de todas maneras, lo voy a proyectar aquí en la pantalla. Buenísimo, gracias. Gracias a ti. Ok, bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo el caso clínico. Ahí me imagino que ya lo pueden estar viendo en sus celulares. El caso clínico se trata de la paciente Claudia, de 33 años, es psicóloga, es su primer embarazo, fue un embarazo planeado, tuvo un parto sin ninguna complicación hace 3 semanas. Acude a la consulta acompañada de su mamá y de su esposo. Ella refiere sentirse muy angustiada desde el nacimiento del bebé. La narrativa de Claudia inicial es: desde hace varios días tengo imágenes horribles de que acuchillo a mi bebé o de que lo lanzo por la ventana. Me dan tanto miedo que ya no quiero cargarlo. Lloro por todo, no duermo nada y me siento la peor madre del mundo. Entonces, con esta información pasamos a la primera pregunta, que sería: ¿qué síntomas destacan hasta este punto? Ok, ahí vemos que todos están copiando. Están analizando la pregunta. Muy bien. Muy bien, pues sí, efectivamente vemos la presencia de pensamientos no deseados, de pensamientos que
generan mucha angustia y generan culpa, ¿no? Pensamientos egodistónicos. Entonces la respuesta correcta es la B. Tenemos información adicional. La información adicional es que vive con su esposo, quien es una buena red de apoyo. Su madre tiene antecedente de TOC y la paciente tuvo ansiedad en la universidad que no se trató formalmente. Claudia también tiene altos rasgos de autoexigencia y perfeccionismo. Aquí pueden seleccionar varias respuestas. ¿Qué factores de riesgo relevantes están presentes en el caso de Claudia? Esto no lo vimos en clase porque esto es parte de lo que vamos a complementar en el diplomado, ¿ok? Pero vamos a ver cómo andamos de conocimiento. Ok, excelente. La respuesta correcta, efectivamente, son todas las que seleccionaron. Bueno, vi que aquí hay unos que no seleccionaron primiparidad, pero también es un factor de riesgo para el desarrollo de TOC perinatal. También pobre red de apoyo es un factor de riesgo, sin embargo, Claudia no lo tiene, pese a que su esposo es de gran apoyo para ella, al igual que su madre, pero tener una pobre red de apoyo es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo, no solo de TOC, sino de cualquier patología mental perinatal. Se le aplicaron algunos instrumentos de evaluación, se le aplicó la escala de Yale Brown y se obtuvo 27 puntos, arrojándonos gravedad. Se le aplicó EPDS con 19 puntos, con alta sospecha de depresión posparto. Se aplicó también la PHQ-9, que evalúa la depresión, donde observamos que pudiera tener una depresión moderada, y se aplicó la PBQ para evaluar el vínculo y nos muestra que la paciente tiene una alteración de leve a moderada del vínculo. En nuestro resumen clínico ponemos la presencia de agresiones, de obsesiones agresivas con evitación del bebé, presencia de ánimo bajo, de anedonia, llanto fácil, insomnio, culpa, apoyo familiar presente, pero sensación de fracaso en el rol materno. Pues con esta información adicional, vamos a esta pregunta que sería: ¿cuál es la formulación diagnóstica más adecuada que brindaríamos a nuestra paciente? Ok, vemos aquí que la gran mayoría contestó la B, TOC posparto con episodio depresivo mayor comórbido. Y en segundo lugar, depresión mayor resistente con síntomas obsesivos secundarios. Y otros dos contestaron trastorno adaptativo con ansiedad. La respuesta correcta es TOC posparto con episodio depresivo mayor comórbido. ¿Por qué no sería depresión mayor resistente con síntomas obsesivos secundarios? Porque con la sintomatología que observamos, vemos que integramos el diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, y también integramos un episodio depresivo mayor. Si hubiera síntomas subumbrales de TOC, ahí sí lo correcto sería depresión mayor resistente con síntomas obsesivos secundarios. Bueno, y ni siquiera sería correcta porque no podemos categorizar que es una depresión mayor resistente. ¿Okay? O sea, pudiera ser a lo mejor episodio depresivo mayor con síntomas obsesivos secundarios si fueran, repito, sintomatología obsesiva subumbral. Pero aquí claramente podemos integrar el diagnóstico de TOC perinatal y de depresión.
Y bueno, después ya ante el abordaje que se realizó con Claudia, que fue iniciando con una dosis escalonada de sertralina hasta llegar a 100 miligramos al día, se complementó con terapia cognitivo-conductual, con EPR, se dio psicoeducación, validación emocional, trabajo en la culpa y en la habitación, se incluyó a la madre como apoyo en las primeras semanas para garantizar que Claudia tuviera una buena alimentación, se sintiera acompañada, tuviera un adecuado descanso, además de involucrar también a la pareja. Y en 6 semanas se le realizaron nuevamente instrumentos de evaluación. Con la EPDS ya tenemos una puntuación de 9, síntomas depresivos leves. La escala de Yale Brown ya nos daba síntomas obsesivos compulsivos leves. La PBQ nos arrojaba un vínculo saludable y fue notorio que hubo una mejoría en el vínculo afectivo y la capacidad para relacionarse con el bebé. La paciente comenzó a amamantar y ya mencionaba sentirse segura. Y bueno, pues aquí lo vemos en la imagen, ya tanto Claudia como su bebé estaban muy contentos ya de la recuperación. ¿Cuál fue el abordaje terapéutico más apropiado en este caso? ¿O qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué es lo que hubieran hecho? Ok, bueno, aquí la respuesta correcta es la 3: iniciar terapia farmacológica con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Vemos que la paciente presentaba de inicio sintomatología moderada a grave. La recomendación ante esta intensidad de los síntomas es iniciar con tratamiento farmacológico y de manera complementaria la recomendación es que se brinde terapia cognitivo-conductual, específicamente con EPR. Ok, y eso sería todo. Muy bien. Pues ahí nada más como tres, cuatro despistados son los que no sacaron 100, pero todos los demás, excelente. Ok, dejo aquí de compartir. Bueno, antes de pasar a las dudas y comentarios, vamos a un mensaje breve que nos tienen los compañeros de NeuroRehab y ahorita ya las preguntas y dudas. Te presentamos el Diplomado en Neuromodulación de NeuroRehab, un programa avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con validez en toda Latinoamérica. Este diplomado combina formación teórica y práctica para una experiencia completa. Podrás acceder al contenido teórico de forma asincrónica, adaptándolo a tus tiempos y ritmo de estudio. Además, incluye un curso práctico presencial los días 24 y 25 de septiembre en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, donde podrás aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos. El programa inicia el 17 de abril. Si quieres llevar tu práctica clínica al siguiente nivel, este es el camino. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Muy bien, pues muchísimas gracias a doctor. Qué gran presentación. Muchísimas gracias por todo eso. Por acá, mire, muchos aplausos están saliendo, corazones. Pues la verdad es que creo que fue bastante interesante la charla. Tenemos varias preguntas, doctor, y algo que es importante aquí mencionarle a la gente, pues, es que
todos estos conceptos, obviamente, en un webinar de 50 minutos que llevamos es complicado poder profundizar, pero dentro del diplomado que se está gestionando en NeuroRehab, donde el doctor David Botello David Muñoz Botello es parte del cuerpo de profesores que van a estar a cargo, pues bueno, pueden esperar este tipo de educación, ¿no? Por acá, déjeme regresar un poco a las preguntas, porque desde el principio empezaron todas, doctor. Déjeme, aquí la primera que tenemos es de Milena Montoya. Muy buenas noches, Milena. Y pregunta, ¿de dónde viene esta conducta? ¿Por qué se generan? Veo que muchas mujeres no tenían previo diagnóstico de TOC, presentan esto. Aquí hay factores de riesgo como tener rasgos de perfeccionismo, de rigidez, tener anteriormente algún padecimiento mental previo a la etapa perinatal, tener el antecedente heredofamiliar de TOC, pero también hay vulnerabilidad biológica. Hay teorías serotoninérgicas, hay teorías de GABA, teorías del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que nos hablan entonces, como toda patología mental, la presencia de factores externos, de factores ambientales y factores internos. Ahorita no profundicé porque no nos daba el tiempo en temas de epidemiología, pero sí, hay bastantes estudios al respecto de disfunción de diferentes ejes cerebrales. Pues no hay como tal una explicación, sin embargo, vale la pena detectar esos factores modificables, detectar esos factores de riesgo que pudiera tener la madre para complementar de manera integral nuestro tratamiento. Muchas gracias, Doc. Por acá tenemos una pregunta de Ingrid Calvo Zuckerman, que dice que si la paciente le era efectiva la fluvoxamina junto con aripiprazol, se embarazó. Aripiprazol. ¿Perdón? Aripiprazol. Ah, es que ya lo escribió con doble. Perdón, yo lo estoy leyendo tal cual. Se embaraza y se exacerban los síntomas del posparto, ¿qué recomendaría? En ese caso, lo primero, como comentaba, sería ver qué dosis se encuentra la paciente. Si todavía tenemos una ventana para llegar a una dosis máxima, lo recomendable sería aumentar la dosis de fluvoxamina en este caso. Si ya se tiene la dosis tope, entonces ahí lo recomendable sería cambiar el antipsicótico, cambiar el antidepresivo según sea la presencia de los síntomas que observamos, o cambiar por clomipramina. A mí, en mi experiencia particular, lo que me ha funcionado más es cambiar el ISRS. Si ya tenemos dos terapias de ISRS en tiempo y forma, lo cambio con clomipramina y he tenido una muy buena respuesta. Muy bien, Doc. Esperemos que si van teniendo más dudas, váyanlas dejando, por favor. Por acá tenemos a Rocío Serrano, un saludo para Rocío, y pregunta que si hay algún antipsicótico de segunda generación más recomendado para TOC perinatal. Risperidona sería el más recomendado. Risperidona es el que tiene como más evidencia ante presencia de TOC resistente al tratamiento. Muy bien. Y aripiprazol, ahorita que mencionaban aripiprazol, también es una muy buena alternativa. Yo pondría a la par aripiprazol y risperidona. Muy bien. Muy bien, y por acá hay una pregunta que justo creo que podemos vincularla un poco con el contenido que va a estar dentro del diplomado, que pregunta, déjenme, Andrea Rubio, ¿existe algún estudio donde la lactancia materna disminuya la incidencia de factores? Creo que esto viene dentro de alguno de los módulos del diplomado, Doc, sobre la parte de lactancia. Y bueno, creo que recuerden que son 8 módulos los que comprende el diplomado de salud mental perinatal. Y Doc, si podemos, nos puede apoyar con esta respuesta, por favor. Sí hay estudios al respecto, sobre todo
lo que se ha visto es que tiene muchos beneficios la lactancia en temas de regulación del sueño, en temas de disminución de los niveles de cortisol, en temas de fortalecer el vínculo madre-bebé. Todos estos serían factores protectores. Sí hay estudios al respecto, o sea, pudiéramos pues mandarte más información o artículos si desearas, pero sí, la respuesta es que totalmente. Una madre que está dando lactancia, se convierte automáticamente esto en un factor protector para cualquier patología mental. Muy interesante eso. Mire, bueno, nosotros que no estamos en el área, no pensaríamos que eso es algo tan Tan esencial, importante. ¿no? Tan importante. Muy bien, vamos a seguir con Judaía Ávila. Pregunta, ¿cuánto tiempo deben tener los síntomas para poder calificar para el TOC? Con que tengamos la presencia de obsesiones, de compulsiones, que la presencia de esta sintomatología esté presente gran parte del día. Se habla que ya con más de una hora que estén estos pensamientos, ya podemos categorizar el diagnóstico de TOC, recordando que también estos síntomas deben de generar un malestar importante, una alteración en la funcionalidad, y debemos de descartar cualquier otra causa médica. Pero no existe, como en otros diagnósticos, una temporalidad, como por ejemplo con la depresión, ¿no? Que es 2 semanas, ¿no? Aquí, con que integremos la presencia de obsesiones o compulsiones, impactando en la funcionalidad, generando un malestar importante, podemos realizar el diagnóstico. Muy bien. Bueno, ver. perdón, perdón, a lo mejor también se refería el periodo que pudiéramos categorizarlo como perinatal. El periodo sería que la presencia de esta sintomatología esté durante el embarazo o un margen hasta el primer año posparto. Ok, muy bien. Esperemos que esto. Mire, justo ahí Judaía puso que muy bien. Igual recordarles a todos los que están, vamos a seguir con las preguntas, pero recordarles que vamos a tener para los que se registraron en este webinar, vamos a tener 12 meses sin intereses para su inscripción en el Diplomado de Salud Mental Perinatal. Todos los que quieran información o quieran aprovechar esto, solo va a estar por 48 horas. Entonces, pues antes de que empiece la Semana Santa, por ahí pueden acceder a estas promociones que tenemos. Después tenemos a J Gamer 2019, no me sé el nombre, entonces lo pronuncio como dice aquí. La paciente que durante el embarazo ya toma sertralina y en el posparto se incrementa la sintomatología de depresión, ¿se le puede agregar citalopram? No, porque, o sea, aquí lo recomendable es siempre usar monoterapia y algo recomendable es que no podemos usar dosis RS. Entonces, en todo caso, si ya estamos en una dosis máxima y no tuvimos una respuesta adecuada con sertralina, lo que podemos hacer es hacer switcheo a escitalopram, pero no agregarlo. O sea, lo recomendable sería cambiarlo, siempre y cuando hayamos llegado a una dosis máxima tolerada de sertralina. Muy bien. Que aquí es importante mencionarles, sobre todo aquí al usuario que dentro de nuestro diplomado tenemos un par de módulos que están destinados por completo a toda la parte de fármacos, ¿no? Durante y después del embarazo. Entonces, pues podría ser algo de suma importancia para ustedes. Por acá, Consultorio Central Pachuca, saludos hasta Hidalgo. ¿Cuál es el antidepresivo que recomienda, tomando en cuenta que los ISRS pueden generar malformaciones cardíacas en el feto? Bueno, aquí es algo que vamos a revisar en el diplomado, porque diferente de la información que se tiene sobre esto, sobre el impacto que pueda generar a nivel de malformaciones, los últimos estudios, los grandes estudios recientes, nos dicen que no hay un riesgo significativo para poder desarrollar malformaciones cardíacas. No se ha evidenciado de manera contundente que los SRS
generen malformaciones a nivel cardíaco. Lo revisaremos con mayor profundidad en el diplomado. La paroxetina se ha visto un poquito que tiene un riesgo mayor. En este sentido, sobre todo, no por cuál genera más riesgo, sino por cuál está más estudiada y cuál existe más evidencia de seguridad, sería escitalopram o sertralina. Muy bien. Sí, ahí es mencionarles esto pues, que todos los fármacos igual van modificándose, ¿no? En cada generación que va saliendo de fármacos, se trata justamente, las farmacéuticas procuran ir reduciendo todos estos efectos adversos que venían en previas generaciones. Y por acá, Diana Marcela Mendoza Ortiz, un saludo para Diana, dice: doctor, el riesgo de la teratogenicidad es bajo con ISRS y antipsicóticos. ¿Qué precaución se debe de tener? Creo que va muy vinculada con la que recién pasamos. Lo que tenemos que considerar siempre es como un riesgo-beneficio. Si, como comentaba en la presentación, si la paciente no requiere medicación, está estable, no vamos a dar de manera preventiva tratamiento farmacológico. Las precauciones es la realización de sus estudios estructurales de cromosomopatías por un materno fetal. Esto sí es importante, si bien los estudios, les comentaba, recientes nos dicen que podemos usarlos, que no hay datos de riesgos contundentes comparado con lo que está expuesta la población en general. No podemos hablar de una total seguridad, porque todo tiene riesgo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que hasta mascar chicle en el embarazo tiene un riesgo. Entonces no podemos hablar Claro. tampoco de usar medicamentos nada más porque sí, porque no hay datos contundentes. Tenemos que ser muy precavidos al respecto. Si podemos ajustar la dosis, tener una consulta de planificación previa al embarazo, eso es lo ideal. Eso es lo que mejor podemos hacer. Una paciente que presenta el antecedente de algún trastorno mental, que está tomando medicamento o que ya ha tenido previamente un esquema farmacológico, se recomienda tener una consulta de planificación, valorar esto que les comento de riesgos-beneficios, ver si mantenemos el medicamento, si lo aumentamos, si lo quitamos, si lo cambiamos, etcétera. Ante esa posibilidad de tener una planificación, también se recomienda empezar a suplementar con ácido fólico o metilfolato para disminuir los riesgos de teratogenicidad, sobre todo a nivel de defectos del tubo neural. Muchas gracias, doctor. Por acá igual mandarle un saludo a la doctora Carla Cardosa, que está acá, que también es parte del cuerpo de profesores que nos estarán apoyando dentro del diplomado. La doctora Laura Jiménez Aquino también andaba por acá. Saludos también para ellos que son profesores de este diplomado. Y bueno, todas las preguntas que están relacionadas para la parte de fármacos, pues es importante mencionarles que es muy importante individualizar, ¿no? Para cada paciente. La intención del diplomado justamente es que todas las partes que se involucran en el tratamiento o en el acercamiento durante el embarazo, pues tengan esta información, y esta parte de psicofarmacología pues se hace con la intención de que todas las personas que se involucran en salud mental perinatal sepan cómo poder dar el tratamiento de la manera más particular a cada uno de los pacientes, ¿no? Y voy a cambiar un poquito, hay muchas preguntas de fármacos, pero voy a regresar a una que estaba por acá, que creo que es un poquito más fuera de la parte de fármaco. ¿Se ha realizado algún estudio enfocado donde especifiquen a madres de hijos con discapacidad TEA, DI, etcétera? De ser así, ¿existe alguna diferencia en la manifestación de los síntomas? Y la pregunta es de Iván Alvarado Reyes. A ver. ¿Se ha realizado algún, ya la encontré, se ha realizado algún estudio enfocado específicamente en madres? Respecto a TOC, no, realmente es muy poca la información. O sea, si de por sí los estudios en
trastornos mentales perinatales son muy pocos, en TOC son menos. Específicamente, así como lo planteas de una madre con TOC y un hijo con neurodivergencia, no existe de manera tan específica. Muy bien. Y pues bueno, vamos a ir dando un poco de cierre con esta última pregunta. Doc, discúlpenme a todos los que no les hemos podido dar todo el tiempo para las preguntas. Estamos tratando de diversificar un poquito y ahí hay una que menciona, Doc, ¿qué pasa con el TOC refractario a tratamiento? Hay otras alternativas que podemos usar. Aquí lo limitamos al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, pero hay alternativas muy estudiadas como el tema de neuromodulación. Esto es una herramienta muy potente que podemos utilizar de manera segura y eficaz en nuestro abordaje de psiquiatría o de psicología, cuando ya se fallaron todas las instancias, ¿no? O sea, aquí siempre hay que, como les ponían el algoritmo abajo, hay que garantizar que usamos ya algún potenciador, que realizamos cambio de ISRS, de antidepresivo. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de complementarlo con neuromodulación, no hay que esperarnos a que ya tuvimos 2, 3 fallos farmacológicos. Podemos derivar a nuestra paciente de manera inmediata a neuromodulación. Justo que es uno de los temas que pues ningún otro programa va a abarcar, ¿no? Esta parte de neuromodulación. Lo que buscamos es que tengan pues todas las herramientas más actualizadas, innovadoras, ¿no? Y que pues les permitan a ustedes darle a todos los pacientes más alternativas de tratamiento. Y bueno, con esta pregunta iremos cerrando. Recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Por acá se las vamos a dejar. Y que sepan que este webinar queda grabado y lo podrán encontrar dentro de nuestros canales de YouTube. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos que nos podamos encontrar pronto para el diplomado que inicia el 1 de mayo. Les recordamos a todos que estamos cercanos ya a la fecha de inicio. Tenemos para toda la gente que se inscribió el pago a 12 meses sin intereses, si gustan aprovechar esta oferta. Y doctor, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Aquí, como parte de lo que me corresponde a mí como coordinador de módulos, nada más decirles que nos enfocamos mucho en traer a este diplomado gente de mucha calidad, no solo especialistas en la perinatalidad, sino subespecialistas en cada uno de los diversos temas. Pues de verdad va a estar muy, muy, muy padre. Espero ver ahí caras de las que se conectaron el día de hoy. Ojalá que sí, pues recuerden que está todo esto avalado por la UNAM, ¿no? Es un programa que va a tener validez curricular. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en la siguiente sesión. Estén al pendiente de nuestras redes para que puedan seguir conectándose. Tenemos todavía unos cuantos webinars más antes del inicio de este diplomado. Y pues muchas gracias, doctor. Que tenga muy buena noche. Buenas noches para todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que se conectaron. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.